Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. 9 de la mañana con 32 minutos, continuamos con esta primera edición de Radioanálisis a través de todas nuestras plataformas, 102.5 FM, acá en la región metropolitana, la red de radios que piensan, nuestro diario electrónico radio.chile.cl, su señal en línea que se puede sintonizar en cualquier rincón de nuestro planeta, y también nuestras plataformas en streaming, tanto en Facebook como en YouTube. Les queríamos contar que el Instituto para o el Institute for Operations Research and the Management Science, INFORMS, esa es su sigla, que es la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a nuestro país el premio Franz Edelman 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia. Gracias a estas investigaciones y a este trabajo en el cual participaron investigadores de nuestra casa de estudios, se logró ahorrar cerca de 200 millones de dólares durante el manejo de esta pandemia, y lo más importante, al menos 2.800 muertes no se produjeron gracias entonces a este aporte. Bueno, vamos a hablar respecto de este trabajo tremendamente innovador y que fue premiado entonces con este premio. Está con nosotros el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el profesor Leonardo Basso. Aquí le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido acá a la radio. Hola, muy buenos días, Claudio. Siempre un gusto volver a la casa. Muchas gracias, profesor. El gusto también es de nosotros que esté con nosotros. Y por supuesto también al investigador del mismo Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el profesor Denis Soré, a quien también le damos la bienvenida. Profesor, buenos días. Gracias por estar acá en la radio también. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar respecto de esto, ¿no? En primer lugar, preguntarle respecto de en qué consiste finalmente este trabajo que ustedes desarrollaron, porque claro, yo daba estos datos respecto de el impacto que tuvo, ¿no? Pero gracias a qué se produjo ese impacto y cómo también se fue desarrollando este trabajo en el cual ustedes participaron. Comienzo yo. Sí, profesor Leonardo Basso. Claudio, la idea del proyecto en general, que es algo que comenzamos a hacer en marzo de 2020, fue preguntarnos de qué manera podíamos los ingenieros utilizar los recursos y conocimientos que teníamos para generar innovaciones y herramientas que pudieran ayudar a combatir en terreno la pandemia. La idea siempre fue terminar con, de alguna manera, intervenir este ciclo de infecciones, UCI y muerte, de diferentes maneras y en función de lo que la pandemia fuese requiriendo. Entonces, a lo largo de 2 años, y en función de la urgencia que iba apareciendo, nosotros generamos herramientas con partners de la industria y del sector público para poder intervenir. Y lo hicimos mediante 4 iniciativas, de las que podemos conversar un poquito después, que tienen que ver con el monitoreo de la movilidad, particularmente importante para el principio por el tema de las cuarentenas, la predicción de la necesidad de camas UCI para los momentos más álgidos en que se nos acercaba o se nos aparecía el desafío de la última cama, un testeo masivo y eficiente cuando estábamos tratando ahora de adelantarnos a la pandemia y poder encontrar casos activos, y por último un monitoreo muy cercano de lo que iba sucediendo con la vacunación en Chile, cosa que era fundamental porque Chile tenía una estrategia de vacunación y la información internacional no iba a llegar a tiempo. En eso consistió el trabajo de estos 2 años. Profesor Soré, ¿cómo se fue desarrollando este trabajo? Porque obviamente esto, en primer lugar, se tuvo que realizar con un sentido de urgencia ante cómo apareció la pandemia en nuestro territorio, pero también posteriormente adaptándose a las diferentes fases que tuvo la evolución de la enfermedad en Chile. ¿Cómo se fue desarrollando ese trabajo? Ya, deja contarte que primero quedó todo el ICI se volcó a combatir la pandemia, y dentro de los proyectos que están en este premio tienen un hilo conductor claro, que es la movilidad y el impacto a nivel nacional, pero hay un montón de otras iniciativas que se hicieron más a nivel local y donde participaron muchos
investigadores del ICI. ¿Cuál fue cómo se desarrolló esto? A medida que el país fue avanzando a través de distintas fases de la pandemia, una primera ola donde los casos estaban creciendo, donde no teníamos información acerca de la movilidad, y después el decaimiento de la positividad y una etapa más relajada, fueron llamando a la utilización de distintas herramientas. Al comienzo hubo incertidumbre respecto a cuál era el efecto de las cuarentenas. Y ahí se desarrolló una de las primeras iniciativas, y yo diría que es una de las más importantes porque dio factibilidad al resto, o a muchas de las que le siguieron, que fue la colaboración con Entel, que permitió estudiar la movilidad de las personas durante las cuarentenas, permitió estudiar qué tan efectivas eran las cuarentenas y qué tan heterogéneo era el efecto de las cuarentenas en la población. Y nos dio un input fundamental para desarrollar las siguientes etapas de las iniciativas que están dentro de este premio, es que efectivamente la información de movilidad, que después la pudimos cruzar con un montón de otros tipos de informaciones para desarrollar otras herramientas que se ajustaban a situaciones donde ya no era no había tanta presión en el estudio de las cuarentenas, por ejemplo, sino que había que empezar a utilizar la capacidad de testeo, que ya cuando la positividad está bien baja, ya nos pasamos de usar toda nuestra capacidad de testeo en testear gente que estaba con síntomas, a tener algo de holgura y empezar a testear casos asintomáticos. Y después, cuando se introdujeron las vacunas, desarrollamos iniciativas para el monitoreo del efecto de las distintas vacunas, dada la estrategia única del país, para ver cuál era su efecto. Entonces, sí, en este premio se premiaron 4 iniciativas que hablaron directamente a 4 etapas distintas de la pandemia. Y eso habla un poco de este esfuerzo continuo durante 2 años, donde constantemente estábamos viendo, bueno, qué es lo que se necesita ahora, qué es lo más efectivo para combatir la pandemia en este preciso instante. Y hubieron muchos instantes muy distintos. Y gracias a Dios nos pudimos adaptar y contamos con el apoyo del gobierno para implementar las cosas que se nos iban ocurriendo. Ujú. Sí, profesor Basso, bueno, hablemos un poco de estas diferentes etapas, ¿no?, que tuvo el trabajo que usted mencionaba, que el profesor Soria también ahí entregaba algunos detalles en su respuesta anterior. En primer lugar, respecto de este monitoreo de la movilidad, ¿cuáles fueron las principales complejidades que ustedes se encontraron al momento de empezar a desarrollar este trabajo respecto de este punto? ¿Cómo fueron solucionando eso? Y finalmente, ¿cómo pudieron dar con el resultado que finalmente pudo, en cierta forma, optimizar la toma de decisiones por parte de las autoridades centrales? Claro. Nosotros en Chile teníamos una ventaja de unas pocas semanas respecto a lo que estaba pasando en Europa. Y lo que sabíamos por la prensa y lo que nos decían colegas en el extranjero era que las cuarentenas fueron la primera línea de defensa un tanto brutal en contra de esta pandemia, ¿cierto? La idea era el 1, 2, 3, movilidad, nadie se mueve, esto para. Y para saber si eso funcionaba, uno podía ir mirando cómo iban avanzando los casos, pero eso era una visión tardía, ya los casos estaban ocurriendo. Entonces, en ese momento se nos ocurrió tratar de ver movilidad de la población, saber si la población se está moviendo o no y por qué. En ese momento nosotros logramos generar una alianza profundamente importante con la compañía Entel y en particular con la unidad de negocios digitales de Entel que se llama Entel Ocean. Y comenzamos a trabajar en tratar de transformar la interacción agregada y anonimizada de aparatos de celulares con sus antenas de telecomunicaciones y tratar de transformar eso a indicadores de movilidad. Y a pesar de lo muy complejo que es y lo muy difícil que resultó este trabajo, en el que trabajaron al menos 2 estudiantes de doctorado y varios magísteres, colegas en Stanford, esto consiste en que los aparatos duermen en un cierto lugar y uno puede detectar porque se conectan permanentemente, ¿cierto?, a las antenas para tratar de contactarte. Y esos aparatos durante el día, si se mueven, salen para otros lados.
Entonces nosotros observamos los datos agregados a nivel de zona censal y logramos entender cuándo había movimiento. Y generamos un primer reporte y luego generamos un visor de movilidad abierto con todos los datos descargables que fueron al GitHub, que entregaron un panorama muy claro muy tempranamente. Y era que a pesar de que todos esperábamos y queríamos una disminución de movilidad del 50% o más, eso solo ocurrió en las comunas de más altos ingresos. Y subimos muy tempranamente que las comunas de menores ingresos, que estaban más aisladas de los centros de las ciudades, eso no estaba ocurriendo ni cercanamente. Y por lo tanto eran malas noticias. La movilidad se redujo en Lombardía, en Milán, en 80%. Y nosotros teníamos comunas como La Pintana en que la movilidad se reducía a solo 20%. Y por lo tanto eso entregó información súper rápidamente de que había grandes grupos de la población que estaban teniendo profundas dificultades para cumplir con esas cuarentenas y por lo tanto había que ayudarlos a que eso ocurriese. Eso permitió desarrollar después políticas desde el Estado, en que nuestro insumo es uno de varios, por cierto, que ayudaron o fueron en ayuda a ciertos grupos de la población para tratar de reducir la movilidad, al menos durante esa primera hora, mientras comenzamos a entender de qué se trataba esa pandemia. Esa iniciativa, que comenzó en abril, dura hasta el día de hoy y ha entregado información a lo largo de las cuarentenas de cada uno de los avances del plan paso a paso. Y con esto cierro, por ejemplo, nos permitió entender que en la segunda gran cuarentena del 2021, pese a la discusión que estábamos teniendo de si había que hacer cortocircuitos o no, de si había que hibernar o no, la realidad, y como dice Serrat, nunca es triste, la verdad lo que no tiene remedio, era que la movilidad promedio estaba reducida en 18%, más allá de lo que uno quisiera, como diría el rey del Principito. Esa era la solución y por lo tanto lo que había que hacer era acelerar la vacunación. Entonces, ese es el tipo de información que permitió que autoridades tomaran acción. Y esa es la información que no existía antes y que de hecho pocos países en el mundo fueron capaces de generar. Fue un trabajo muy virtuoso con Entel en ese sentido. Uh-huh. Profesor Storé, bueno, sin duda alguna uno de los aspectos donde se fue exitoso o se ha sido exitoso en el manejo de esta pandemia, porque todavía no termina, es respecto de la gestión de camas críticas. Pese a lo estresado que estuvo el sistema en un momento, no se tuvo que llegar, ¿no?, a este dilema de la última cama, como sí ocurrió en otros lugares del mundo. ¿De qué forma estas herramientas que ustedes pudieron desarrollar evitó que precisamente se tuviera que llegar a ese punto? Ya, aquí el input principal que tuvieron las herramientas que desarrollamos fue realizar predicciones de corto plazo. ¿Ya? Esto era súper importante, primero porque rápidamente se mostró que hacer predicciones de largo plazo era muy difícil. O sea, predecir la pandemia con sus vaivenes, cuando viene una ola, es algo que hasta el día de hoy no se entiende bien cómo se hace. Pero en términos de toma de acción concreta, era muy importante poder vaticinar cuántas camas extras se iban a necesitar en una semana más o en 2 semanas más, ¿ya? Porque ese es el tiempo que tiene uno de respuesta. O sea, si es que me dicen mañana necesito 100 camas más, tengo que ponerme hoy día a transformar camas y juntar recursos para hacer eso efectivo. Entonces, en medio de esta crisis de las camas, cuando veíamos que rápidamente la capacidad se estaba copando, la respuesta a la emergencia era, bueno, aumentar la capacidad. Y aumentar la capacidad es costoso, es caro, es súper demandante, es súper estresante. Y entonces el gobierno necesitaba la respuesta a la pregunta de, por cada región, ¿cuántas camas voy a necesitar en los próximos 7 días? ¿Ya? Y eso es donde el instituto hizo un trabajo de lujo, liderado por Marcel Goich, académico de Ingeniería Industrial, donde en muy poco tiempo, a veces en menos de 48 horas, empezaron a sacar pronósticos que resultaron ser muy, muy certeros, que permitieron tomar las decisiones y evitar crisis mucho más grandes de las que podrían haberse ocurrido. Y en la medida que avanzaba el tiempo, nos dimos cuenta que los parámetros que gobernaban la pandemia también iban cambiando. ¿Por qué? Porque naturalmente hay un proceso de aprendizaje, los médicos empezaron a aprender más cómo tratar pacientes, y fue necesario utilizar modelos muy complejos
Y finalmente lo que, como en el core de la herramienta que se desarrolló, por así decir, promedian el resultado de modelos con una lógica de un modelo comportamental de epidemiología con modelos autorregresivos, modelos de redes neuronales, y todos juntos resultaron entregar un pronóstico que en promedio no se equivocaba más del 4% en pronósticos de una semana y no más de 10% en 2 semanas. Y eso resultó ser fundamental para evitar una crisis como las que se vieron en otros países. Estamos conversando con el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, el profesor Leonardo Basso, junto al investigador del mismo instituto, Denis Soré, a propósito de este reconocimiento internacional, el premio Franz Edelman, que obtuvo nuestro país por el desarrollo de herramientas analíticas contra la pandemia. Nos quedan unos minutos, profesor Basso, pero quería destinarlos también para hacer una reflexión, ¿no?, respecto de algo que hemos aprendido en este periodo de pandemia, acerca de la importancia del desarrollo de las investigaciones chilenas en distintos ámbitos. Lo hemos visto cómo nuestro país ha podido sobrellevar en gran medida esta pandemia gracias al trabajo de los investigadores, de los científicos, de los ingenieros de nuestras universidades de acá de Chile, y que en cierta forma han permitido que podamos sobrellevar de una manera más óptima respecto a otros países esta emergencia. ¿Qué reflexión se puede hacer respecto de eso, ¿no?, en tiempos en que se está debatiendo precisamente respecto de la relevancia que deben adquirir este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones en el futuro del desarrollo de Chile? Gracias, Claudio, por la pregunta. Yo creo que ahí hay algo una lección que es central de aprender y que deberíamos meternos bien en la cabeza. Este premio, y esto viene de cerca, pero es de verdad un reconocimiento importante. El año pasado lo ganó el Programa de Alimentos de la ONU, y este año lo ganó este país chiquitito, alejado del centro neurálgico de la tecnología y la ciencia. Gran parte, o lo que explica el triunfo, tiene que ver con esta interacción virtuosa entre el sector público, el sector privado y la academia. Y esto funciona porque creo yo que ocurrieron tres cosas que tal vez ocurren poco seguido. Primero, un gobierno y funcionarios y autoridades que estuvieron dispuestos en un cierto momento a escuchar y confiar. Segundo, un sector privado que se atrevió a ir más allá de las rentas aseguradas y atreverse a algo más porque la misión así lo demandaba. Y tercero, una academia que se atreve a implementar y a ajustar en función de lo que se necesitaba en ese momento y de lo que los usuarios, que es tomadores de decisiones en la primera línea, necesitaban en un momento de estrés completo y absoluto. Es cuando eso ocurre que, como nos preguntaron en Houston, explica esta magia que a ellos les llamó mucho la atención, esta sensación de misión, que permitió que estas ecuaciones y algoritmos se hicieran carne en cientos de trabajadores de la salud tomando muestras a lo largo de todo Chile. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo más importante de este premio. Y hay esperanza, porque en el video con el que nosotros ganamos estaba la ex subsecretaria Daza, estaba el ex ministro Kuf, pero también estaba la ministra Yarza y el presidente Boric. Y eso habla de una unidad en esta acción que da esperanza, porque es algo que en un país que luce más bien desunido, muestra continuidad respecto de cómo utilizar todas nuestras herramientas para poder superar desafíos que en este momento eran la pandemia, pero tenemos evidentemente montones de otros y esperamos que así sea. Yo creo que esa es la lección principal si es que uno lo mira un poquito más arriba del tema. Bueno, profesor Basso, profesor Soré, queremos agradecerles y felicitarles también a ustedes y a través de ustedes a todo el equipo de investigadores que estuvo detrás del desarrollo de estas herramientas que no nos debemos cansar de repetir. Entre otras cosas, permitieron que se salvaran aproximadamente 2.800 vidas en este contexto de emergencia. Así que de verdad, muchas gracias y felicitarlos por este tremendo logro.
Bueno, y por supuesto también, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y agradecerles porque hayan estado acá durante esta mañana en esta entrevista. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesores. Ahí estaban entonces el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios, el profesor Leonardo Vaso, junto al investigador también del mismo instituto, Denis Soré, hablando respecto de este importante reconocimiento internacional, el premio Franz Edelman, que ganó nuestro país por el desarrollo entonces de herramientas analíticas contra la pandemia. Son las 9:53, comenzamos a cerrar esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo la compañía y por supuesto invitándolos a que sigan junto a nosotros acá en la 102.5 FM y la red de radios que piensan. En particular, acá en Radio Universidad de Chile estará Antonella Esteves y Semáforo dentro de unos minutos para continuar con nuestra programación. Visite radio.chile.cl también para informarse de todo lo que ocurra durante esta jornada y también nuestras plataformas en las redes sociales. En particular, la invitación es a que se suscriba a nuestro canal de YouTube Radio Universidad de Chile. Ahí si activa la campana, si se suscribe y activa la campana, podrá recibir las notificaciones con los diferentes videos que vamos subiendo con las diferentes conversaciones que tenemos acá en la radio. Así que no se lo puede perder. Si se perdió de algo, ahí lo puede revivir en nuestro canal de YouTube Radio Universidad de Chile. Gracias a Alexis, a Manuel, a Tania, a todo el equipo de la radio. Nos reencontramos ya el lunes. Que tengan un buen fin de semana.